Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este jueves en CNN Chile, que muestra cómo, si bien bajó la tasa de desempleo en nuestro país, es mucho más preocupante lo que está sucediendo con la creación de empleos, porque según el INE y también analistas, lo que hay es una destrucción de puestos de trabajo en el último informe del INE respecto al informe previo. La pregunta es, ¿qué pasará más adelante cuando las cifras de actividad económica vayan siendo cada vez peores? La nota la tiene Javier Albornoz. Estable en los últimos meses, pero peor que en igual periodo del año pasado. Es la cifra de desocupación que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas. Se observa que la tasa de desocupación es de 7,9%, anotando la primera variación anual positiva desde febrero-abril del 2021, aunque es estadísticamente no significativa, este aumento de 0,4 puntos porcentuales. Este aumento se da comparando en igual trimestre del año pasado, en donde la tasa fue de 7,5%. De acuerdo a las cifras de la entidad, este trimestre hubo un aumento de casi 14.000 empleos creados con respecto al mes previo. Sin embargo, al mirar las cifras desestacionalizadas, la realidad es otra. Se destruyen más de 17.000 empleos respecto al reporte del mes previo. Entonces, en definitiva, aquí hay que estar monitoreando, sobre todo en esta época de verano. Hay destrucción neta de empleo. Y por tanto, esto es justamente consecuencia de la recesión que ya se habría iniciado en Chile y que probablemente anticipa justamente un mercado de trabajo más deteriorado para los próximos meses. Llevada a porcentaje de manera desestacionalizada, el desempleo sería de 8,2%. En el informe también se evidenció que ha existido una destrucción en las áreas de manufactura y construcción. Pese a ello, el organismo manifestó que uno de los puntos positivos en la creación de empleos radica en que se da en puestos formales. Tenemos una variación positiva respecto de el trimestre móvil anterior en la ocupación formal de 0,5, mientras que en los informales hay una disminución de 1,3%. Cifras que desde el gobierno se toman con un mayor optimismo. El mercado laboral chileno ha mostrado resiliencia, al mismo tiempo que ha aumentado la tasa de ocupación, lo cual es una buena noticia porque están aumentando la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, hay que señalar que, considerando estas cifras, lo que se observa es una desaceleración muy moderada de la tasa de crecimiento del empleo. En esa línea, desde el Ejecutivo adelantaron que buscan potenciar la creación de empleos, sobre todo porque también se evidenció un aumento en quienes buscan salir de la cesantía. La recuperación del empleo es una prioridad para el gobierno y en particular del empleo femenino. En ese sentido, ha sido decisión del presidente poder continuar con estos subsidios al empleo. Se ha definido extender durante el 2023 el IFE laboral con especial énfasis en jóvenes, mujeres y adultos mayores que siguen siendo los grupos más rezagados, así como también la extensión del Protege. A esto se suma que esperan seguir invirtiendo en obras públicas para generar más empleos, medidas que buscan evitar los pronósticos negativos que se esperan en los próximos meses. Esa situación de empleo estacional termina en marzo y por tanto ahí uno podría observar un incremento muy sustancial de la tasa de desocupación, porque ahí los dos fenómenos, el estacional y el cíclico, van a ir en la misma dirección. Vamos a ver cifras mucho más negativas. La tasa de desempleo en el peor momento debiera estar en un rango entre el 9 al 10%. Por lo tanto, es difícil que pensemos que se va a recuperar la tasa del empleo que teníamos antes. Hay que ser creativo y entender que quizás lo que más va a crecer es el empleo informal. Periodo del año que está ayudando a atenuar los impactos negativos en el desempleo, pero que no será suficiente y enciende las alarmas para el 2023. Un dato que confirma el complicado momento laboral es la cantidad de despidos por necesidades de la empresa. Tal como lo publicó este jueves el Mercurio, hubo un aumento de más de 30% en noviembre de este año respecto al mismo mes del año anterior, algo que también preocupa a los analistas. Una recesión implica menores necesidades de contratación por un lado y mayores desvinculaciones. De hecho, las cifras conocidas, por ejemplo, de la Dirección del Trabajo respecto a despidos por necesidades de la empresa mostraron una tasa de crecimiento superior al 30% en el mes de
de noviembre de este año. O sea, las otras fuentes de datos también están mostrando este deterioro del mercado laboral, la caída de los avisos laborales por Internet. Cada vez hay menos anuncios buscando gente. O sea, hay una batería de datos aquí que nos está mostrando cómo la recesión está afectando al mercado laboral. Un tema que va a marcar la primera semana de 2023 es que el gobierno enviará el proyecto de ley corto para corregir la cantidad de personas que pueden acceder a la pensión garantizada universal. Un tema que causó bastante polémica en las últimas semanas. Como ha sido de público conocimiento, la PGU dejó fuera a cerca de 70.000 personas, quedarán fuera el 10% de mayores ingresos de las personas mayores, lo cual excluyó a cerca de 70.000 personas. Y dicho tema va a ser corregido porque el presidente Boric nos ha encargado ingresar una ley corta la próxima semana a fin de que se puedan recalificar esos casos. Este jueves en Agenda Económica AM conversamos con el presidente designado de la Asociación de Emprendedores de nuestro país y lo que más hablamos fue sobre los desafíos para 2023, un año con actividad económica muy desafiante y también con un tema bastante polémico, la entrada en vigencia del IVA a los servicios. El principal desafío es poder navegar en un entorno incierto como va a ser el 2023. Ahí hay una serie de desafíos de manejar en entornos inflacionarios, sobrellevar la contracción que va a haber de mucha reforma pasando al mismo tiempo. Y por parte nuestra es también poder empujar ciertas políticas que hemos estado hace ya mucho tiempo empujando y que pasan por dos o tres cositas, que uno es la ley de pago a 30 días, que para nosotros es un tema muy, muy relevante y que alivia muchísimo la caja de miles de pequeñas y medianas empresas. Y lo otro también es ir generando espacios para que existan incentivos a reemprender. Cuesta mucho levantarse porque se te cierran muchas puertas, muchas veces el sistema financiero te sobrecastiga por haber tenido un fracaso. Entonces queremos también poder incidir en que la gente que se cayó se pueda levantar. Hacemos la primera pausa en Agenda Económica y al regreso analizamos el tema más importante en el mundo de la economía en 2022, la inflación junto a la tasa de interés. Ya volvemos. ...2022 será recordado en nuestro país y en el mundo como el año que después de mucho tiempo la inflación y las tasas de interés marcaron el escenario económico. La pregunta es si ambos temas irán en retroceso y bajando, tanto la inflación como los tipos de interés durante 2023. Es lo que analizamos junto al economista jefe de BCI, Sergio Lehmann, a quien vemos en pantalla. Sergio, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, encantado como siempre, muchas gracias. ¿Concuerdas con que la inflación en conjunto con las tasas fueron lo más importante en el año económico 2022? Sin duda, fue el invitado a piedra, digamos. En cierto sentido uno está esperando mayor inflación, considerando, ¿no es cierto?, el crecimiento de las economías en 2021, pero claramente fue mucho más alta y más persistente de lo anticipado. Así que claramente fue probablemente la noticia más importante que estuvo marcando el desarrollo de los mercados financieros, entre otras noticias también, pero sin duda, digamos, la más relevante. Acá en nuestro país, ¿tú crees que después de que ha pasado bastante tiempo de los retiros de fondos, de la liquidez entregada también por el IFE universal, se sigue viendo como el factor extra principal de la inflación en nuestra economía, más allá de los factores mundiales que afectaron a todos los países? Sin lugar a dudas, hoy día el juicio que predomina es que más o menos 70 a 80% de la mayor inflación que vimos durante el año estuvo asociado a factores domésticos, tal como señalaba, los retiros, el IFE muy universal, digamos, poco focalizado, que claramente estuvo presionando el consumo, marcó, ¿no es cierto?, incrementos muy importantes en la demanda interna y que sin duda fue el principal factor que empujó la inflación durante este año. ¿Tú crees que el hecho de que esa liquidez ya prácticamente llegó a niveles pre-retiros va a hacer que por la vía de la demanda y sobre todo el consumo de bienes durables, que también ha estado marcando fuertes caídas, ese factor inflacionario
¿Ya se retiró? ¿Ya no está más? No diría que se retiró. Está cediendo, sin duda. Todavía hay cierta inercia por el lado de la demanda interna. Hemos visto que en particular algunos componentes del consumo no están cediendo con suficiente fuerza, particularmente lo que tiene que ver con servicios. Sí hemos visto caídas importantes por el lado de consumo de durables y no durables, pero hay otros componentes que todavía requieren cierto ajuste y por lo tanto eso se va a completar recién en 2023. Ahora es cierto de que ya estamos viendo precisamente digamos que la liquidez se está reduciendo, llegando a niveles prepandemia y por lo tanto vemos que la acción de la política monetaria a partir de ahora pasa a ser más importante. Durante 2022 hubo mayores dificultades para controlar la inflación naturalmente por esta liquidez que respondía poco a la política monetaria, pero hoy día lo que está más bien sobre la mesa y lo que va a estar dominando la evolución de la demanda interna tiene que ver con las tasas de interés. Las tasas de interés del Banco Central llegaron a su pic de 11,25%, todo indica que no van a subir más y la pregunta es ¿cuándo van a empezar a bajar? Vamos a ir a eso, pero el hecho de que hayan surtido efecto la tasa de política contractiva, es decir, que disminuya la actividad económica para así disminuir también las presiones inflacionarias. ¿Cómo hacen la evaluación de que realmente surtió el efecto estimado? Porque lo vemos en los números, tú mismo lo mencionabas, pero la pregunta es que eso sea algo que pueda mantenerse, no que después de un tiempo pueda volver a tener presiones inflacionarias. Entonces, ¿cómo hacen la evaluación de que efectivamente ha surtido efecto? A ver, primero, yo creo que tal como, ¿no es cierto?, los números están indicando, las presiones inflacionarias están cediendo, digamos, y la inflación que vamos a conocer la próxima semana para el mes de diciembre va a dar cuenta de precisamente, digamos, esa noticia, esa señal. Nosotros estamos esperando particularmente, digamos, una inflación de 0,2%, claramente muy por debajo, digamos, de los registros los meses anteriores. Pero tal vez un elemento clave tiene que ver que hoy día el mercado está muy alineado con el Banco Central. Durante buena parte del 2022 hubo lo que se denomina un desanclaje, es decir, el mercado no estaba mirando de la misma manera el ajuste en la economía, en la inflación y por lo tanto había una mirada respecto a la inflación que no iba a llegar a 3% o que iba a demorar bastante, digamos, en llegar a ese nivel y por lo tanto eso hacía más exigente la política monetaria y de hecho obliga a que la tasa llegue a niveles más altos para ir convenciendo al mercado de que efectivamente el Banco Central va a ir cumpliendo su objetivo. Hoy día hay un alineamiento, hoy día hay una mirada compartida respecto a lo que va a pasar en actividad, respecto a cómo la inflación se va a ir reduciendo durante el 2023 y naturalmente eso da cuenta entonces de que efectivamente la política monetaria está surtiendo efecto en la medida que haya mayor anclaje como la que estamos viendo hoy día, logra digamos una mayor efectividad y por lo tanto va a ir permitiendo justamente que la inflación vaya cediendo y que la economía vaya completando el ajuste durante 2023. Y de los factores internacionales, Sergio, ¿cómo ves, por ejemplo, te voy diciendo ítem por ítem, las cadenas logísticas, que obviamente también tuvieron su efecto en los precios de fletes, en los precios de importaciones, que llegaron a dispararse enormemente? ¿Ese factor ustedes ven también que está ya mucho más normalizado? Así es, la evidencia muestra que eso es así. Los costos de transporte marítimo, por ejemplo, que llegaron a niveles muy altos, 4 veces por sobre los niveles prepandemia, se han ajustado, han caído de manera importante, todavía están por sobre esos niveles, pero claramente mucho más normalizados, dando cuenta que los procesos de exportación e importación ya hoy día están fluyendo de manera realmente normalizada, digamos. Cadena de suministro, que también fueron un ítem muy relevante durante 2020, comenzaron a normalizarse en 2021, yo diría que hacia el 2022 ya está relativamente regularizado, digamos. Ahora, de todas maneras, los riesgos están presentes, digamos. Hemos visto incremento de contagios en China, por lo tanto, no sería sorprendente, digamos, de que haya algún tipo de dificultad, pero claramente no al nivel que conocimos, pero hay que estar atentos, naturalmente, digamos, a la situación que en particular estamos viendo en China hoy día a propósito, ¿no es cierto?, de este incremento muy importante de casos durante los últimos días. Y las últimas señales que vienen desde Estados Unidos, porque los registros de IPC han estado bajo lo que esperaba el mercado, pero el hecho de que el último dato de PIB haya estado por sobre, rebrotó un temor de que eventualmente a futuro pueda haber mayores presiones inflacionarias y eso obviamente tiene efecto en lo que decida la Fed por la tasa de interés. ¿Cómo ves ese factor que a veces da señales de menores presiones, pero la última fue de que eventualmente podría haber mayores presiones? Efectivamente, digamos, el mercado está mirando muy atentamente las señales que se van recogiendo, tanto por el lado de actividad como de precios. El mercado sigue previendo que el ajuste en la economía va a ser importante, particularmente segundo o tercer trimestre, lo más probable con una economía americana en recesión.
Y por lo tanto, esa es la mirada del mercado, una caída algo más rápida, lo que incluso la FED está viendo para la inflación. De todas maneras, la FED está esperando de que se mantenga la tasa contractiva durante más tiempo, lo que está previendo el mercado, recién comenzando probablemente a bajarla hacia el 2024. Por lo tanto, en Estados Unidos, de manera de asegurar que efectivamente la inflación vaya bajando y asegurar que se vaya ajustando la economía, se está previendo que la política monetaria va a ser contractiva durante más tiempo de lo que se preveía hace poco rato atrás, justamente porque es necesario los ajustes que tú señalas. ¿Y eso puede influir a que el Banco Central de Chile mantenga la tasa de interés en 11,25 más allá de abril, que es lo que prevé actualmente el mercado prácticamente en un consenso? Yo no lo asociaría al caso particular que vamos viendo en Estados Unidos. Naturalmente hay efectos que son más bien secundarios por el impacto cambiario que produce el hecho de que haya una política monetaria distinta en Estados Unidos y en Chile, es decir, persistiendo la tasa política en Estados Unidos y en Chile bajando. Pero yo diría que no hay que olvidar que Chile comenzó a subir su tasa política hace un año y medio atrás, digamos, por lo tanto empezó mucho antes el proceso de ajuste monetario y por lo tanto también es esperable que comience también antes, digamos, a ir relajando, entendiendo, ¿no es cierto?, que la economía está ajustándose claramente mucho más rápido de lo que están haciendo otras economías, precisamente porque comenzó la tarea de ajuste monetario también, ¿no es cierto?, de manera anticipada. ¿Tú crees que será en abril el comienzo del descenso de la tasa de interés acá? Nosotros estamos proyectando que abril-mayo efectivamente el Banco Central tendría espacio para bajar la tasa de política, estaríamos viendo en los próximos meses menores presiones inflacionarias y eso va a permitir justamente que se vaya relajando. Ahora, no hay que perder de vista que el hecho de que comience a bajar la tasa no quita que va a seguir siendo contractiva, es decir, la tasa neutral en 4% sugiere que tasas por sobre ese nivel siguen siendo contractivas y por lo tanto el ajuste monetario en Chile recién va a concluir hacia el 2024. Podría comenzar en abril-mayo, pero todavía hay que tener paciencia y esperar más bien hacia el 2024, que cuando hayamos asegurado la convergencia en la inflación hacia la meta de 3%. Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, gracias por comentar en Agenda Económica el tema que nosotros creemos más importante de 2022, la inflación y la tasa de interés. Que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Muy buenas tardes. De esta manera terminamos la Agenda Económica. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.